¿Cómo le va? Es un gusto saludarlo. Estamos nuevamente a través de la pantalla de Canal 6 TV Cooperativa Colsecor para repasar lo más destacado en la semana en Mundo Agro, la información para el productor agropecuario en este canal cooperativo. Ha pasado mucho esta semana, como que la nación y los productores agropecuarios tienen entre sí un nuevo conflicto. El origen, el tema del reclamo del campo a partir de la necesidad de un nuevo precio para el trigo, un precio en el mercado interno. Pero en realidad lo que estaban solicitando los productores era la apertura de un mayor cupo de exportación de trigo al exterior. Vamos a repasar en estas notas, en este programa, de qué manera se ha originado el conflicto y cómo se ha desarrollado. Vamos a comenzar planteando lo que tiene que ver con el hecho de que muchos productores agropecuarios estaban reclamando en cuanto a la buena producción triguera que ha tenido la zona centro, particularmente la pampa húmeda del país, con una muy buena cosecha de trigo, un resultado que puede llegar a ser importante. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional no quería el mayor de la exportación. Aseguran que para regular el mercado interno de la harina y particularmente del trigo era necesario reducir el cupo exportador. Y así se hizo. Fue precisamente que en el marco de todo esto, la nación lanzó una serie de créditos para los productores trigueros para que pudieran almacenar la mayor cantidad de trigo. De esta manera se garantizara el consumo interno. El anuncio corrió por cuenta de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La verdad que la bonificación que hace el Estado a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la tasa, que nos lleva a préstamos de una tasa del 8%. Hoy firmamos 840 millones para molinería, 300 para lechería, 100 millones para vitivinicultura, junto con Coviar, 200 millones para porcinos. Ahí tenemos un puntito menos, lo hace a través del ANSES, una carne alternativa que tiene, ya les dije las propiedades que tiene alguna vez, no quiero repetirlas. Y los 840 millones para tasa cero, ahí hay subsidio de 14 puntos para precisamente defender el precio de los productores de trigo frente a los grandes sectores. Yo he estado mirando, ¿no?, esta última línea de ayuda de los pequeños frente a los grandes. No es que en economía haya malos y buenos. El tamaño también decide el precio, no solamente en el trigo, no solamente en la Argentina, sino en todas las actividades económicas y en todo el mundo. Pero yo digo estas cosas porque muchas veces los chicos terminan jugando en determinados momentos a favor de los grandes sin darse cuenta, y muchas veces en contra de sus propios intereses, que es una cosa que siempre he tratado de explicar. Por allí lo he explicado mal, por allí no se ha entendido, seguramente ha sido responsabilidad mía no saberlo explicar adecuadamente. Pero la verdad que en estos momentos uno advierte cómo el Estado va en defensa aún de aquellos que muchas veces no comprenden que el Estado es su principal aliado y no su enemigo, porque por allí hay prejuicios fundamentalmente de carácter cultural frente al rol del Estado. Y la verdad que el rol del Estado, por lo menos en el modelo que nosotros propiciamos, es un Estado muy activo en materia de políticas que precisamente apunten al desarrollo, apunten a la inclusión social, apunten al valor agregado. La modificación en materia de tasas, en materia de mora que ha tenido el Banco Nación también nos ha permitido hacer esto, y el Banco Nación ha hecho esto porque hay condiciones macroeconómicas del país que permiten que sus créditos sean pagados, sus créditos sean devueltos, vuelva a prestar y así la rueda continúe. Esto, como lo decía ayer cuando anunciábamos una obra importantísima también para la actividad, como es el abordaje de la obra del Salado Medio, con 1.500 millones de pesos, que va a significar, incorporar también en lechería un 11% más de actividad, un 10% en materia de granos y un 8% en materia de carne, una obra muy importante que además también contribuye a consolidar los cascos urbanos de nuestros pueblos rurales. Es
el 50% afecta al 50% de la totalidad de la superficie de la provincia de Buenos Aires, 17 millones de hectáreas. Ya saben que terminamos el tramo 1 y 2, que insumió 323 millones. Esto fue hecho durante la gestión del presidente Kirchner, que tuvo una visión estratégica en esto de visualizar al tema del salado como un problema estructural, no solamente de la provincia de Buenos Aires, sino de la República Argentina. Los préstamos que también se han desarrollado para completar estos 5.500 millones de los que hablamos hoy, solamente con el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en distintos préstamos, 640 millones de préstamos directos al banco también para poder contribuir con capital de trabajo, operativo, plan ganadero, en fin, todo lo que es y constituye la provincia de Buenos Aires entre el 25 y el 30% del PBI nacional. Y siguiendo con este tema, un tema que también es muy importante y que ha finalizado el año con lo que tanta polvareda levantó en algún momento, los derechos de exportación sobre la soja, y que el año pasado, en un hecho inédito también, en los 200 años de historia, decidimos coparticipar con las provincias argentinas. Hemos terminado el año con exactamente 7.000, lo quiero tener muy claro, 7.457 millones distribuidos, girados a las provincias en concepto de derechos de exportación, que es más del 10% de los 69.000 millones que por el total de coparticipación del resto de los impuestos se distribuyó entre las provincias argentinas, que dicho sea de paso, también aumentó un 32,5%, con lo cual el aumento entre coparticipación y soja ha sido del 43,25% para todas las provincias argentinas. El anuncio de la presidenta estaba directamente relacionado al hecho de que se podía llegar a consumir en el mercado interno una buena cantidad de trigo sin tener que exportar, y de esta manera no hacer lugar al pedido que hacían los productores para que se abrieran todos los cupos de exportación. Vale la pena recordar que el ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, había decidido un límite de exportación, pero los productores agropecuarios decían que era insuficiente. Paralelamente a esto, vamos a recordar lo que decían algunos representantes del gobierno que acusaban a grandes firmas vinculadas a la producción agropecuaria de realizar trabajos o emplear personal en negro. Una fuerte denuncia del gobierno que iba a tener también su correlato en toda esta historia. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, le reclamó a las entidades rurales que cumplan con las leyes laborales mediante la regularización de los trabajadores del sector y colaboren con el Estado en la erradicación del trabajo esclavo. Lo que nosotros hemos planteado es que en una reunión donde, como ustedes saben, se hablaba de rentabilidades, de beneficios y de la posibilidad que esta actividad le genera a los empresarios, era necesario que también tuviéramos en claro que estos beneficios tienen que ser para el país, por los empresarios por supuesto, pero también para los trabajadores. Esta era la razón de mi presencia en esta reunión. Y le planteamos 4 puntos fundamentalmente. La primera, sin lugar a duda, nuestra sorpresa por la ausencia de una manifestación de repudio expreso a estas situaciones de trabajo esclavo que se han conocido y que nosotros conocemos y las venimos combatiendo desde hace tiempo. ¿Y por qué esto era importante señalarlo? Porque de lo contrario, con este silencio que parecía como dar por buena este tipo de comportamientos, se tiende a naturalizar el trabajo esclavo, y creemos que eso no puede ocurrir en esta Argentina de hoy. Segundo, le hemos planteado que nuestra tarea inspectiva es una tarea que siempre ha encontrado muchas dificultades cuando del trabajo rural se trata, y en particular en algunos sectores. Ustedes saben, nos han dado vuelta a camionetas, han tenido encerrado inspectores en galpones, y le pedí entonces
que hubiera una actitud más proactiva por parte de los empleadores del sector rural, la conformación de un grupo de trabajo para tratar específicamente el tema de la registración de los trabajadores. ¿De qué manera logramos, de qué manera se logra que haya cada vez más trabajadores registrados en nuestro país? Ellos han expresado su voluntad de resolver estos temas, de sentarse a la mesa para encontrar soluciones. Espero que esto no sea solamente una manifestación. Sería importante que el secretario general de UATRE se expidiera sobre este tema. Nosotros lo hemos dicho hasta el cansancio, y lo dijo la presidenta muy claro en el día de ayer. Esta es una tarea donde empresas, trabajadores y Estado deben trabajar en forma conjunta, y este tiene que ser obviamente un objetivo indeclinable de las organizaciones sindicales. Nosotros manejamos sí un número de aproximadamente 1 millón de trabajadores rurales y con un número de casi 600.000 trabajadores que no están adecuadamente registrados aún. El primer responsable de que los trabajadores estén registrados y estén en buenas condiciones laborales es de los empleadores. Esta cuestión que muchas veces escucho, incluso en algún momento lo ha hecho el secretario general de UATRE, bueno, que el Estado tiene que fiscalizar mejor. Primera responsabilidad es la de los empresarios. Luego, de las organizaciones sindicales que deben combatir toda expresión de trabajo en negro en los lugares donde ellos tienen delegados y representantes. Y a eso, y afortunadamente en esto ha habido un cambio sustantivo desde mayo del 2003, a eso se suma el Estado. Porque quiero recordarles que hasta mayo del 2003 la inspección del trabajo había desaparecido, se había suprimido en la Argentina durante más de 10 años. Entonces, ahora que hay una actitud más proactiva, es importante que los actores sociales se sumen con compromiso en esa tarea. Eso es lo que hemos hablado en el día de hoy. Tras la pausa, seguimos repasando toda la información más destacada de la semana en Mundo Agro a partir de la señal del Canal 6 TV Cooperativa Colsecor. Ya volvemos. Había una vez, fuera de los límites de la provincia de Córdoba, un pueblo en el que todos soñaban con ser cordobeses. ¿Qué hacer algo ya? Y si mandamos una carta al Congreso, ¿te parece que nos llevaran el apunte? ¿Por qué no? No, porque no le sale la tonada. Sí, cordobeses. Admiraban Córdoba y soñaban con ser cordobeses. Tiene unos valles hermosos, bosques, ríos, sierras. Si viera qué linda que son las sierras. Mamá, cuando sea grande quiero ser cordobesa. Tenemos que trabajar con más ánimo, con buen humor y en los momentos más difíciles levantarnos con más fuerza y con mucha alegría, muchachos, alegría. ¿Qué se piensa? ¿Que somos cordobeses? Valle de Traslasierra. ¿Agu? Señorita, ¿es verdad que los cordobeses tienen la universidad con más historia del país? Sí, es verdad. ¿Y es verdad que tienen fábricas de autos y muchos campos sembrados? Sí, muchísimos. Se cruzan dos tipos y uno le dice al otro: ¿y ese perro? ¿Es policía? No, si va a ser doctor. Malísimo. No lo entendí. O sea, el chiste es bueno, pero vos no sos cordobés, no tenés gracia. Hola, querida. Hola, Gladys. ¿Cómo estás? Escúchame, estamos juntando firmas para ser cordobeses. ¿A vos qué te parece? Cordobeses. Vení, pasa. ¿Dónde te firmo? Acá, mira. Gente, el petitorio para ser cordobeses va por buen camino. ¿Quién ahí? Si seguimos juntando firmas, muy pronto vamos a ser todos cordobeses. Qué bueno es vivir en la provincia más linda para vivir. 2011. Otro año para estar orgullosos.